Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Vamos a pedirle a los niños que puedan pasar a la clase de escuela dominical. Y usted y yo vamos a buscar la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Me dice cuando lo tiene. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 3 y versículo número 4. Dice la palabra del Señor: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre. Alabamos tu nombre, te adoramos, te exaltamos, Señor. Ponemos este tiempo de mensaje, de predicación, de enseñanza en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Dios. Podamos recibir con humildad tu palabra, lo que tú has dispuesto hoy para cada uno de nosotros, Dios. Que cualquier distractor sea quitado de entre nosotros y que podamos poner toda la atención en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia? Yo creo que es importante preguntarnos. Ahora, usted y yo sabemos que la iglesia somos usted y yo, ¿verdad? Y hago la aclaración porque a veces nos quedamos con el concepto de iglesia en la infraestructura, pero ese no es el concepto real. El tema es que la iglesia de Cristo somos usted y yo. Dice que Él va a venir un día por su iglesia, y no es que viene por las infraestructuras a nivel mundial, va a venir por la gente que fue su iglesia realmente. Entonces es importante que usted y yo nos preguntemos qué quiere Dios de mí como iglesia, qué es lo que Dios espera de mí, porque a veces estamos enfocados en algunas cosas o situaciones que le damos más importancia o relevancia, cuando en realidad Dios quiere que nos enfoquemos en algo más específico e importante. Cuando nosotros vemos el tema de estos dos versículos que acabamos de leer, cuando vemos la segunda carta a los tesalonicenses, nos damos cuenta que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo para los cristianos de la iglesia en Tesalónica. Para ellos fue escrita. Esta era una ciudad muy importante de la región de Macedonia, que estaba al norte de Grecia. Entonces, esta carta fue escrita primeramente en la preocupación, sí, vamos a decirlo así, en la preocupación que tenían los cristianos en Tesalónica con respecto al regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Los cristianos en Tesalónica estaban muy preocupados por cuándo iba a regresar Jesucristo y cuándo era el fin de los tiempos.
Es más, creo que les he dicho en algún momento que muchos de los de Tesalónica empezaron a vender sus propiedades. No habían entendido bien el mensaje, empezaron a vender sus propiedades, a deshacerse de sus cosas porque creían que Jesús ya estaba por venir, ¿verdad? Entonces había como no era que no se les había explicado bien, se les había explicado bien, pero ellos no lo habían podido entender. Entonces estaban desenfocados totalmente, y Pablo en esa carta no solamente le aclara estos puntos sobre los eventos futuros a los tesalonicenses, sino que les habla de aquellas cosas que deben de ser el enfoque de la iglesia, ¿verdad? Ojo, el enfoque de la iglesia en ese momento y en el momento actual, en el momento que usted y yo estamos viviendo. De no solamente estar pendientes de los eventos futuros, sino también de crecer cada día en fe, de crecer cada día en amor y de crecer cada día en confianza. La gente está muy preocupada por esas cosas. Creo que fue esta semana que recibí un audio de una persona muy joven y me preguntaba sobre este tipo de temas, ¿verdad? Pastor, ¿qué cree usted? Es que me hicieron la pregunta y entonces uno, ahora no estoy predicando de esto por ese mensaje, sino que me llamó la atención que digo yo, mira, voy a hablar de esto y de verdad es real. La gente está preocupada por el fin de los tiempos, por cómo va a suceder, cuándo va a suceder, pero en realidad la importancia que Dios ha puesto para que nosotros tengamos no es esa, o sea, no está enfocada ahí, es de verdad ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué debo de hacer yo? ¿O qué soy yo como iglesia? Entonces me doy cuenta que posiblemente, así como esta persona joven que me puso un audio haciéndome algunas preguntas, mucha gente en las iglesias sigue preocupada por ese tipo de situaciones. Ahora, no está mal conocer, claro. Es más, aquí yo di una serie de enseñanzas sobre estos tiempos finales. Quedé debiendo 2 enseñanzas, pero di unas enseñanzas bastante profundas con respecto a este tema. Los que pudieron venir en aquel momento se dieron cuenta y pudimos darnos cuenta de lo que Dios establece y cómo lo establece. Ahora, hay algo que usted y yo no podemos darnos cuenta, y es cuándo va a ser, ¿verdad? O sea, no lo sabemos. El mismo Jesús dijo, el que sabe esto es mi Padre, yo no sé, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros estamos preocupados por eso. Entonces, si nosotros aplicamos esta enseñanza a la iglesia cristiana actual, o sea, a nosotros hoy, podemos darnos cuenta que los temas que preocupaban a la iglesia de Tesalónica en este tiempo que Pablo les está escribiendo son los mismos temas que preocupan a la iglesia moderna hoy. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es? El regreso de Cristo y el fin del mundo. La gente está preocupada, el regreso de Cristo y el fin del mundo, el regreso de Cristo y el fin del mundo. Pero ahora, ¿qué pasa si el regreso de Cristo es ahora por la tarde, a las 4 de la tarde? ¿Qué pasa si Cristo viene a tomar su iglesia ahora a las 4 de la tarde? ¿Es más importante saber que si es ahora a las 4 de la tarde, o es más importante cómo estoy yo como iglesia? ¿Es importante si viene dentro de un año o viene ahora a las 4? ¿O es importante cómo me va a encontrar a mí ahora a las 4 o dentro de un año? O sea, lo importante es que Él va a venir por su iglesia. Es inminente la venida de Jesús. Es inminente que arrebatará su iglesia. Pero ¿cómo estoy yo? ¿Cómo le dije el tema de la iglesia hoy?
¿Qué querrá Dios de mí? Usted puede preguntarse por usted. A veces nosotros oímos esto y estamos pensando en el papá, en la mamá, en el esposo. Estamos codeando al de la par. Oiga, ya usted está listo. Y usted está codeando y ni tan siquiera está listo. A veces estamos preocupados por otras cosas cuando yo debo estar preocupado y ocupado. ¿Cómo me va a encontrar Dios a mí? ¿Será que si Jesús decide en las próximas 24 horas ponerle punto y final a esto, será que estamos listos? Yo creo que es muy triste venir todos los domingos a la iglesia y no estar listo. ¿Piensan igual que yo? Entonces, ¿por qué se preocupa si Israel, si Palestina? Ore nada más. Si es, pastor, es que esas ya son las señales. Yo no sé si son señales o no son completas. Yo puedo darle una respuesta a usted, pero al final la respuesta que yo le dé no le va a ayudar para que usted esté listo cuando Jesús decida. ¿Será que es el regreso de Cristo? ¿Será que es el fin del mundo? Yo escucho mucho cuando tengo el chance de este programa La Verdad os hará libres en Faro del Caribe, de 2:30 a 3:30, y usted escucha a la gente constantemente preguntar por eso. Póngalo de 12, va a crecer mucho. Los pastores son muy buenos, muy buenos, con respuestas muy buenas. Escúchelo y usted oirá a la gente preocupada si esto es el fin del mundo. Llegó la pandemia y la gente estaba preocupada. ¿Lo recuerdan? ¿Será el fin del mundo? Pero Dios no quiere eso de nosotros como iglesia. Dios quiere que nosotros crezcamos, que estemos preparados, que tengamos confianza. Al final, si es ahora, o es mañana, o es pasado mañana, o es dentro de 10 años, no importa cuándo sea, pero que yo esté listo. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de recibir las enseñanzas. Entonces, con estos acontecimientos que ocurren a nivel mundial, como las guerras, las catástrofes, la famosa pandemia, muchos cristianos buscan más bien una relación con las señales del arrebatamiento que con las señales del aparecimiento. Lo meten ahí. ¿Cuándo aparecerá el Señor? ¿Será que yo voy a oír la trompeta? Eso me preguntaron, pastor, yo voy a oír la trompeta. Trompeta, yo no sé si la del mariachi o no, pero pastor, están preocupados por eso. ¿Usted sabe cuál es el dato de eso? ¿Qué es lo que decía un pastor amigo mío? Piensa mal y acertarás. La gente muchas veces está preocupado por eso, porque en el fondo sabe que no están preparados. Y entonces están muy preocupados si voy a oír la trompeta, si me va a arrebatar, si yo voy a pasar la tribulación, si no voy a pasar la tribulación, si ya el anticristo está, si no ha llegado, si está pronto. Claro que nosotros podríamos conocer de ese tema, pero que ese no sea el meollo del asunto, ese no sea el centro del asunto. ¿Será que ya se están dando el cumplimiento de las profecías? Claro que se están cumpliendo, claro que sí se están cumpliendo. O sea, yo no estoy diciendo que no, sí se están cumpliendo. Y yo tengo que decir que estamos muy, pero muy cerca. Muy, pero muy cerca. Si ustedes leen la palabra y se dan cuenta y ven ahora todo esto de Israel con Palestina, que ya hay entrando, sí, está ahí. Ustedes van al Antiguo Testamento y lo van a encontrar, van a los Salmos, lo van a encontrar, van al Nuevo Testamento y lo van a encontrar. Yo tenía una discusión con alguien hace unos días porque la persona decía que Israel iba a ser
devastada, les iban a ganar, aniquilados. No, bíblicamente no se puede, no se da. Pero ya son los últimos tiempos. Ahora, la pregunta es, entiéndame lo que voy a decir, a mí no me tiene que preocupar eso. O sea, yo sí tengo que preocuparme por los hermanos que están sufriendo esta situación. Y yo tengo que orar por los hermanos que están viviendo una situación difícil allá. Pero mi enfoque como hijo de Dios, como iglesia de Cristo, no debe estar en esto, no debe estar preocupándome. No sé si me entienden. Ahora, vuelvo otra vez. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia en estos tiempos en los cuales el regreso del Señor está más cerca y el cumplimiento de las profecías están llegando y están por llegar? ¿Qué es lo que quiere Dios? Lo primero que quiere Dios, para que lo anote, si usted tienen que anotar. Lo que quiere Dios es que la fe de su iglesia crezca. La fe suya y la fe mía debe de crecer. La fe de nosotros no debe de bajar, no debe de menguar. La fe de nosotros debe de ir en alzada. Y por eso segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, lo tiene, ¿verdad? Y versículo 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué? Entonces nuestra fe debe de ir en aumento. En el tiempo que usted y yo estemos viviendo, con las circunstancias que usted y yo estemos pasando, usted y yo tenemos que saber algo, y es que los tiempos que vienen para el mundo no son tiempos de paz. No son tiempos de paz, ni tiempos de tranquilidad. A mí me llama mucho la atención ver algunas profecías de gente diciendo que viene un tiempo de paz. Bíblicamente no viene un tiempo de paz, hermanos. Pero la gente quiere oír eso. Y no voy a pedir disculpas por lo que yo estoy diciendo. Yo le estoy diciendo a usted, y la carta a los tesalonicenses le dice a usted, que vuestra fe debe de crecer. ¿Y por qué es importante que nuestra fe crezca? Porque no van a venir tiempos de paz. Vienen tiempos muy difíciles. Ahora, ¿a usted le gustaría tal vez tener un profeta aquí y que le diga que vienen unos tiempos maravillosos? No es verdad. Y yo no le estoy quitando el poder a Dios. Más bien le estoy dando el lugar a Dios. Estoy haciendo valer su palabra. Y los tiempos que vienen hoy son tiempos muy complicados. Muy complicados para el ser humano e incluidos nosotros los hijos de Dios. Pero la gente se está dejando llevar por algunas profecías que no son ciertas, por algunos profetas que no son verdaderos. ¿Y sabe por qué digo esto? Nuestro Señor Jesucristo declaró que esos tiempos de paz, y lo dijo hace mucho tiempo, y tiempos de tranquilidad, y han ocurrido más de 2000 años. Entonces quiere decir que el tiempo ha avanzado y que las cosas se han puesto peor. Pero vaya Mateo conmigo, capítulo 24, por favor. Para que usted y yo nos logremos dar cuenta y podamos de alguna forma aterrizar de qué es lo que quiere Dios de usted y de mí como iglesia.
¿Por qué es tan importante que usted y yo estemos listos, preparados, que nuestra fe vaya en aumento? Tiene Mateo 24. Dice el versículo 3, vamos a leer del 3 al 8. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Está oyendo? Diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué dice? Necesario. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. De todo habrá, pero no es el fin. Vamos enrumbados, estamos cerca, muy cerca. Habrá pestes, hambres, terremotos, guerras. ¿Usted sintió el temblor de ayer como a las 4:45 de la mañana? ¿Qué dijo? ¡Uy, Jesús! Señor, ten misericordia. Ahí la gente se acuerda. Pero ya el domingo no vino al culto. Póngale cuidado, la gente corre y grita: Señor, Señor. Eso no es nada. Eso no es absolutamente nada con lo que tendremos que ver, si vamos a llegar a verlo. Yo recuerdo el terremoto de Limón, 1991, 22 de abril a las 3:57 de la tarde. ¿Cómo gritaba la gente? Yo era inconverso, era un impío, pero ¿cómo gritaba la gente? Desesperados porque creían que era el fin del mundo. Por dicha no lo era, pero la gente se asusta. Mi pregunta es, vuelvo otra vez, ¿vuelve a ser más importante si eso no es, o es más importante de cómo estoy? Porque si el temblor de ayer a las 4:45 hace que nosotros estiremos la pata, hubiera sido más importante si era, si no era, o cómo me encontró. Perdón que sea tan insistente, pero es que usted y yo tenemos que pensar más en cómo estoy, en qué es lo que quiere Dios de mí como iglesia, y no estar preocupado por un montón de cosas que al final hay misterios en la Biblia, hay misterios que no son revelados, y usted oye a gente inventando cosas sobre algo como eso. Y hay cosas que Dios no las abrió tanto, que nos las dirá algún día, puede ser. Las entenderemos un día, podría ser. Pero hoy lo que yo entiendo de la palabra es que yo debo estar listo para cuando yo me vaya o Él venga. Que Él quiere que yo crezca y crezca en fe. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y verso 2. ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y verso 2.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, oiga lo que dice. ¿Y qué? Y nuestra reunión con Él. Oiga que, vea, voy a parar ahí solamente. Oiga, la certeza y la seguridad que tenía el apóstol Pablo. Oiga cómo lo escribe. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, él estaba seguro que se iba a reunir con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojo con lo que usted le meten en la cabeza y que vaya cambiando de pensamiento, y con lo que usted empieza a escuchar de por fuera que no tiene que ver absolutamente nada con el Evangelio. No os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La palabra conturbar significa alterar, inquietar o causar intranquilidad. Entonces el apóstol está diciendo, no se alteren, eso es lo que el apóstol está diciendo. No se inquieten, es lo que el apóstol está diciendo. No se pongan intranquilos. O sea, mantengan la paz, crezcan en el Señor. La gente a veces está intranquila. La gente a veces se deja llenar su mente de enseñanzas que son vanas, que son antibíblicas. A veces escuchamos por fuera mucho mensaje light que le está haciendo daño a la iglesia. Escuchamos muchas emisoras desenfocadas del Evangelio de Jesucristo que están dañando a la iglesia. Vean, hermanos, yo a veces antes de oír esas emisoras pongo un programa deportivo o apago el radio. O dijo un pastor amigo mío, yo prefiero poner Sinfonola. Yo no sé, ¿verdad? Pero el mensaje es tan malo, es tan nefasto, es tan negativo para la iglesia, que es mejor no ponerlo. Es mejor no ponerlo. Un día de estos, como el martes, creo que fue, tuve una conversación como de 40 minutos con un pastor muy amigo mío, al cual le tengo muchísimo respeto, sabe muchísimo, y le puse un mensaje, ¿verdad? Y le dije, pastor, vieras que vi que postearon en Facebook que hay 2 pastores que están enfermos, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿qué sabe usted de eso? Cuénteme, ¿verdad? Porque él es muy allegado a uno de ellos. Yo lo conozco y tengo una amistad con él, pero no soy tan allegado, y yo sé que él sí puede tener la información. Y entonces él me pone, llámeme. Pues no le gusta gastar, pues no doy el nombre, pues no le gusta gastar. Si oye después en YouTube se va a dar cuenta que era él. Y entonces lo llamé y empezamos a hablar. Ya me contó cómo estaba la situación del pastor. Le dije del otro pastor, me dijo que no sabía nada, pero nos enfocamos en y una de las cosas que hablábamos entre él y yo es a veces la mala enseñanza que usted y yo hemos recibido y ponemos en práctica, y aún como líderes y como pastores, ¿verdad? Entonces, si yo me enfermo, yo no puedo decir que estoy enfermo, ¿verdad? Porque yo no puedo confesar que yo estoy enfermo.
Y entonces yo tengo que creer que yo soy sano por las llagas de Jesucristo. Sí, es real, es real. Pero antes de todo esto está la voluntad de Dios en medio de mi enfermedad. Y entonces hablábamos un poco de cómo esa persona de alguna forma no abría tanto su situación porque no podía decir por su tipo de enseñanza que estaba enfermo y estaba mal. Porque siempre ha enseñado y predicado que usted y yo somos sanos. Y entonces el apóstol Pablo estuviera vivo ahorita, Pedro estuviera vivo, Juan estuviera vivo. Nómbreme del Antiguo Testamento, los que usted quiere, estuvieran vivos. Nos tenemos que morir, nos vamos a enfermar. Una confesión de mi boca no hace que cambie mi circunstancia. Eso es falso. Usted puede pararse a las 3 de la mañana y decir: yo estoy sano, y lo felicito, pero si Dios no lo quiere sanar, no está sano. Una confesión suya no puede ser de que usted diga: es que yo no puedo decir que yo estoy con dolor de estómago, con dolor de cabeza, porque confieso que no lo tengo. No lo tiene. Son enseñanzas malas, nefastas que nos han dado, negativas, que han dañado a la iglesia. Que cuando la persona ve que no se ha podido levantar, dice: pero ¿cómo? Si a mí me enseñaron que yo confesaba que yo estaba sano y era sano. Falso. Eso es mentira. Y eso, ¿por qué traje este tema a colación? Mucho de esto es lo que usted escucha en muchas emisoras y televisoras cristianas. Y entonces la gente se frustra y dice: es que yo soy mal cristiano, es que yo soy muy pecador, es que Dios a mí no me ama, es que Dios escucha a otros. Y no es nada de eso. Es que simplemente la voluntad de Dios era otra. Yo no puedo mandar a Dios, yo no puedo exigirle a Dios. Yo puedo pedirle a Dios: Señor, por favor, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, haz que yo me sienta mejor. Pero si usted habla con este tema, esto que yo acabo de decir, con una persona que cree lo otro, dice: es que usted no tiene fe. Eso es lo que le dicen. Yo tengo fe. Yo creo que Jesucristo es mi sanador y que Él tiene poder para sanarme, y tiene poder para restaurarme, para levantarme, para hacer mis órganos nuevos cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Mi fe debe de crecer. Yo me tengo que preparar para lo que venga. ¿Qué hace usted que yo le predique, que usted solamente diga que usted es sano y pase un mes y usted no se sane? Dígame, ¿qué pensaría? Pastor es un mentiroso, y Dios también, porque meten a Dios en esto. La fe de la iglesia debe de crecer. ¿Para qué? Para poder enfrentar los tiempos de adversidad y poder enfrentar esos tiempos que vengan sin temor y sin perder la paz. Por eso es que nuestra fe debe de crecer. Debe de crecer acorde a lo que la palabra nos enseña a nosotros. ¿Qué dice Mateo 24, 44? Se lo leo. Por tanto, también vosotros estad preparados. ¿Qué les empecé a decir desde el principio? Que usted y yo debemos de estar preparados, no preocupados cuándo va a ser el tiempo, sino preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ¿qué?
En el momento que usted y yo ni lo imaginamos. En el momento que muchos estarán en un jolgorio, en una fiesta, tomando, bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, viviendo un montón de situaciones, aparecerá el Hijo del Hombre. Pero nosotros, los panderetitas, que venimos los domingos y venimos los jueves y leemos la palabra y no comulgamos con algunas cosas con las que el mundo comulga y que nos señalan porque somos unos viejillos, no compartimos nada, somos unos amargados. Así le dicen muchas veces, nos dicen a nosotros, a los cristianos, tal vez no se lo digan a usted en su cara, pero crea que lo hablan de usted. Somos unos amargados. ¿Cómo es que dicen? Locos. Es que estoy con una palabra, pero no me acuerdo. Santurrón. Religiosos. Cuando se dé este día, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Déjeme decirle algo, hermano. Si de usted han dicho eso y más, dése por satisfecho. Dése de verdad por una persona gozosa. Porque un día, lastimosamente, porque no me alegra, vamos a poder estar donde algunos no van a poder estar. Y el tiempo de fiesta y el tiempo de gozo que ellos tuvieron, no lo van a tener, pero nosotros sí. Por eso debemos de estar preparados. Nos vamos a equivocar en este camino, sí nos vamos a equivocar, vamos a tomar decisiones erradas, vamos a hacer cosas que quizás no estaban acorde, y yo no estoy dando permiso a nada. Lo que estoy diciendo es que en medio de nuestras equivocaciones, nosotros debemos de seguir adelante, debemos de continuar y continuar mejorando, porque a veces se cree que uno está dando permiso para algo. El Señor quiere que cada uno de nosotros, hermanos, estemos preparados. Ahora sí, ¿para qué? Para esperar el tiempo de su venida. No importa cuándo sea, pero yo lo voy a esperar, porque sé que va a suceder. ¿Sabe, hermano, que usted y yo tenemos que entender de alguna forma que estar preparados no solamente significa, y eso de verdad es importante, no solamente significa que usted y yo tengamos la salvación, sino que usted y yo también tengamos la fe para poder recibir, tener las promesas que Dios ha dado para nosotros. Tener fe en lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Porque dice el Salmo 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sabe por qué le leo este salmo? Porque venga lo que se venga en el mundo, nosotros tenemos que seguir teniendo fe, y la fe puesta en Dios, y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Porque hay momentos en que nosotros, las malas noticias o las malas situaciones que pasemos hacen que nuestra fe mengüe, hace que nuestra fe se venga abajo. Pero cuando yo estoy enfocado en el Señor, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová. Qué lindo saber que Él me socorre, que Él me guarda, que Él me cuida.
Mi socorro viene de Jehová. Yo sí puedo confesar la palabra. Mi socorro viene de Jehová. Dios, en el tiempo de enfermedad, mi socorro viene de ti. Dios, en el tiempo de escasez, mi socorro viene de ti. Yo puedo confesar la palabra. Yo debo de confesar la palabra. Tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, nada imposible para ti, Señor. Yo creo que tú lo puedes hacer, y eso hace que yo me llene de fe, que mi fe sea creciente, que mi fe crezca, que yo pueda venir delante de Él como una persona fuerte en fe, aun cuando esté débil en mi cuerpo. ¿Me está entendiendo? No otro tipo de enseñanza, porque usted y yo vamos a pasar situaciones, hermanos. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros, o cómo podemos crecer nosotros en fe para enfrentar los tiempos que vienen para el mundo? Vea que ahí radica, y por eso es que yo soy tan insistente en esto. ¿Cómo podemos crecer en fe para enfrentar los tiempos que vienen difíciles para el mundo? Aquí es donde radica la importancia de congregarnos constantemente. Cuando usted y yo nos congregamos constantemente, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y usted y yo nos vamos a fortalecer, que dice Romanos 10:17, así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos congregamos constantemente, cuando vengan los tiempos difíciles a nuestra vida o al mundo entero, usted y yo vamos a tener la fe y la fortaleza para poder salir adelante. Pero cuando usted y yo no nos congregamos y no leemos la palabra, ¿cómo me fortalezco? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. A veces a la gente le incomoda que el predicador exhorte, que el predicador diga algo fuerte. Pero es que usted y yo venimos a la iglesia para también ser exhortados, para ser enseñados, pero para que nos exhorten. ¿Cómo nosotros logramos enfrentar los tiempos difíciles? Nada más piénselo un momento usted. ¿Cómo usted logra enfrentar un tiempo difícil cuando no viene a la iglesia? Entonces no escucha la palabra. ¿Cómo logra? Porque hay gente que dice, yo tengo mi relación con Dios en la casa, yo no tengo por qué congregarme. Si no tuviera por qué congregarse, entonces Hebreos 10:25 se hubiera tenido que quitar de la Biblia, o alguien se lo inventó. Entonces, yo no tengo por qué ir ahí con ese montón de hipócritas y de falsos. Hermanos, si alguien no se congrega y no escucha la palabra, ¿cómo se fortalece para salir adelante en los tiempos de crisis? Y si tras de eso es una persona que no lee la palabra en su casa, ¿cómo se fortalece y aprende? ¿Alguien podría explicarme? Vean, hermanos, yo siempre digo esto: si estando en el Señor las cosas son difíciles, sin el Señor son imposibles. Uno cuando vive cosas, situaciones difíciles, hablo de mí, hay momentos en que usted se quiere venir abajo, hay momentos en que usted trastabillea, porque el enemigo te quiere tocar tu fe. Yo me pregunto, ¿cómo hace una persona fuera de Dios? Estoy hablando de mí. Que hay momentos en que el enemigo te quiere debilitar y te quiere tumbar. Cuando usted se ve enfermo,
siente que no hay mejoría. Y usted dice, wow, Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo hace la gente? Esa es mi pregunta. Yo no sé usted cómo se lo preguntará. ¿Cómo hace la gente que está fuera de Dios? Ahora, la gente que cuando se enferma o pasa algo se aparta de Dios. Yo digo, ya obtuvieron algo. Porque si yo supiera que el toque es salirse de Dios, ya yo creo que yo estuviera tentado a salirme. Pero cuando yo me doy cuenta que la gente se sale del Señor, se aleja del Señor, pero tampoco recibió nada, yo digo, yo mejor me quedo con el Señor, porque es el que me fortalece, es el que me compró a precio de sangre, es el que me va a dar vida eterna, es el que me va a sostener en el tiempo de dificultad. ¿Qué hago yo fuera del Señor? Eso se lo digo solamente por si usted está pensando, o si usted tiene gente conocida que lo que hace es apartarse de Dios. ¿Cómo me alejo de Dios y le digo, alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Será que lo hacemos aún alejados de Dios? ¿Sabe que cuando usted escucha la palabra, cuando usted escucha el Evangelio, hay algo que ocurre en su vida? ¿Hay algo diferente? Recuerdo que William la vez pasada me mandó, y creo que lo habló aquí en una enseñanza, del porcentaje de lo que pasaba cuando uno leía la Biblia. No pasaba nada si la leía una vez a la semana, pero si la leía 3 ya ocurría algo. Si la leía 4 veces a la semana ya empezaba y despertaba algo en uno. No recuerdo bien cuánto tiempo era, pero recuerdo eso. Cuando yo escucho, cuando yo oigo el Evangelio, tiene que producir algo en mi corazón. No puede ser que usted esté aquí al ser las 11:30 y usted salga ahora y no ocurra nada en su corazón. Usted se vaya vacío y seco. Si usted se va vacío y seco, algo está ocurriendo. Usted tiene que sentarse y hacer un autoexamen ahí y decir, ¿qué está pasando en mí? Que la palabra no está entrando como debe entrar, no está haciendo lo que debe hacer. No porque la palabra no tenga poder, sino porque yo de alguna forma la estoy bloqueando, porque no estoy creyendo, porque lo estoy haciendo sin aquellas ganas de que suceda algo en mí. Pero la palabra hace. Lo segundo que quiero decirle es que Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los demás. Vea, hermano, y escuche. Usted y yo no hacemos nada estando preocupados cuándo viene, cuándo no viene, cuándo arrebata, cuándo no arrebata, si nuestra fe no ha crecido. Usted y yo igual no podemos estar impacientes queriendo saber todo esto, pero lo que Dios quiere de usted y de mí como iglesia es que el amor en usted y en mí crezca para con los demás. Ahora, ¿qué hace usted preocupado por cuándo viene Jesús, por cómo se va a dar, si el anticristo ya está, si no está, y el amor no abunda entre nosotros? Dígame, ¿de qué le vale? ¿De qué le vale si usted es enemigo de su hermano o de su hermana? ¿De qué le vale? ¿De qué le vale a usted si usted no le muestra el amor de Cristo a su prójimo? Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3, la última parte, ¿lo tiene? El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ese es el interés que tiene Dios cuando escribió el apóstol Pablo.
Muchos cristianos están enfocados en saber cuánto falta para que Cristo venga. ¿Cuánto falta para el arrebatamiento de la iglesia? Están enfocados en reconocer algunas señales de la venida, en reconocer si el anticristo anda. Perdón que sea tan reiterativo, pero mucha de la iglesia está en esto. Y yo quiero que vaya a Hechos, y lo lea conmigo. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, me dice cuando lo tiene. Tiene el verso 6, 7 y 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Sabe que no estamos enfocados en lo que el Señor quiere que su iglesia haga mientras Él regresa? Ellos estaban preocupados. Pero el Señor les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos. Y en el verso 8 les agrega: pero recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de usted y de mí como iglesia? Que seamos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que haber venido sobre su iglesia. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo está sobre su vida, está en usted. Y ahí dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces nosotros vamos a testificar de lo que es el Señor Jesucristo, de lo que hace, de lo que ha hecho y de lo que puede hacer. Pero nosotros no debemos de estar preocupados por cuándo. Ellos preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino? Estaban preocupados por otras cosas. Y entonces el Señor les dice: pero recibiréis poder. ¿Pero recibiréis poder cuándo? Importante, usted y yo tenemos que estar ocupados de saber que el Espíritu Santo está vivo en nosotros. No está contristado, no está apagado, para que podamos ser testigos. Ahora le hago una pregunta. Usted escucha muy pocas veces o casi nunca que la gente diga: vieras que yo estoy preocupado, yo siento que el Espíritu Santo en mí está apagado. Ni a palos lo dicen, porque eso es una señal de que algo no está bien. Pero la gente está preocupada de cuándo regresa Jesús. Pero Dios lo que quiere para usted y para mí como iglesia es que hagamos que la gente conozca de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucede cuando venga el Espíritu Santo en nosotros. El Señor nos dejó claro el enfoque principal de la iglesia. Y no es cuando sea el regreso, sino, ¿sabe qué es? Preparar al mundo para su venida. Estas 4 filas que están acá son las que yo pongo los jueves en la enseñanza. Y porque soy de fe, hermano, pero sobran sillas a estas 4 filas los jueves.
y las enseñanzas están dadas, enfocadas precisamente a lo que yo estoy hablando. A usted y yo estar preparados de verdad conforme a lo que dice la palabra, sabiendo usted y yo que somos justos, que Cristo nos ha justificado. Y si a esto le sobran sillas, yo espero que sea que los demás estemos o estén totalmente seguros de su salvación. Hora y 15 minutos de escuchar, y a veces menos, de escuchar la palabra, el Evangelio, enfocado en Romanos, de lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Pero a veces estamos preocupados por otras cosas. Si no fuese importante congregarnos, Hebreos 10 no estuviera en la palabra, 10:25. Es importante. Y perdón que yo sea insistente con esto. ¿Será que todos los jueves usted y yo tenemos algo que hacer? ¿Será que todos los jueves está lloviendo? ¿Será que todos los jueves hay algo más importante que escuchar la palabra? ¿Cuál fue el título que le di? ¿Qué quiere Dios de nosotros como iglesia? ¿Será que Dios quiere de nosotros solamente un domingo? Yo la felicito a usted, hermana, ahora que la tengo de frente, vea que nada es casualidad. Mala de las rodillitas y baja y sube como 1200 gradas que tiene que subir allá. ¿Cierto? Y viene los jueves. Usted puede hacer así. Usted puede, caliente, despierte, usted puede hacer así. Y usted y yo que podemos hacer así no venimos. Y la hermana viene ahí despacito, lloviendo. Y usted y yo no venimos. Bueno, usted no viene. De verdad la felicito. Yo felicito a la gente fiel que viene los jueves. Doña Elsie, Doña Marlene. Personas grandes, tal vez no en estatura, pero personas grandes, de verdad. Eso es una broma, nada más. Con mucho cariño, mucho respeto. No, a veces uno dice algo y puede ofender a alguien. No, Dios sabe que ese no es mi corazón. Y nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Los que vivimos ahí a los 300 metros. ¿Qué pasa? Me enfrié. El tema no es solo ser salvo. El tema es que yo tengo que preparar a la gente para que sea salva. ¿Cómo preparo a la gente para que sea salva cuando yo no he recibido lo mío? Usted es salvo, dele gracias a Dios que un día va a ir al cielo. Pero los que no van a ir y han estado cerca de usted, ¿qué pasó? ¿Por qué te enfriaste espiritualmente? ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Por qué te desinteresaste de lo que Dios podía hacer en tu vida? Y estoy hablando del amor hacia los demás. Cuando yo vengo y escucho y crezco en fe y la palabra hace algo en mí, yo voy a tener que darle a la gente que está a la par mía, y eso es amor. Porque le estoy dando de la palabra. Hay gente que le pregunta a uno: pastor, ¿qué pasaje bíblico le puedo dar a alguien que está pasando una mala situación? Y yo digo, ¿cómo puede ser posible que en todo esto que está aquí no encuentre un versículo?
¿Cómo puede ser posible que en meses o años que tiene de estarse congregando no puede saber dónde hay una palabra de consuelo para un hermano? Eso no solo lo sabe un pastor, lo tiene que saber usted como iglesia. Eso quiere Dios de usted como iglesia. Eso no está en la obligación de un pastor. Eso está en la obligación de todo hijo o hija de Dios. Saber dónde está un pasaje para consolar al que está en tristeza. Y está preocupado de cuándo es la venida del Señor. ¿Para qué está preocupado? Y usted puede decir, pastor, pero usted me puede dar el versículo. Y yo le puedo decir, sí, pero usted puede escudriñar la Biblia. Usted puede venir a una enseñanza los jueves. Yo se lo puedo dar y no voy a dejar de dárselo. Pero la exhortación es que usted deba de conocerlo. No soy solo yo, porque yo soy pastor. Es usted. Es usted que un día va a estar a solas con su hijo, con su hija, o con su tío, o con su tía, con su mamá, o con su papá. Y alguien se va a entristecer o alguien va a enfermar y usted tiene la palabra y usted la va a decir ahí porque usted la tiene, la conoce. Y si el pastor no le contestó, y si el pastor la dejó en visto, y si el pastor no oyó, y si el pastor estaba sin señal, yo debo de conocer la palabra, hermano. Yo debo de estar en la iglesia, hermano. Y yo he dicho esto y lo voy a volver a repetir. Hasta dejé de pedir ofrendas entre semana para que la gente viniera, para que la gente no se sintiera mal de si no tenía que dar y que alguien pasara y el otro no pasaba. Yo dije, se acabaron, no voy a pedir más ofrendas entre semana, porque el motivo del culto entre semana, por lo menos para mí, no está motivado o enfocado a que se recoja plata. Ojo, hace falta y mucho, tengo que decirlo, mucho hace falta el ingreso económico en esta congregación. Pero mi enfoque no es que se recoja plata. Mi enfoque es que usted y yo crezcamos. Mi enfoque es que usted y yo aprendamos, que estemos seguros de nuestra salvación y que podamos llevar a otros a la salvación con Jesucristo. Que vengamos, que no tenga que ver, uy, es que no tengo ni unas monedas para echar, qué vergüenza, no voy. No, venga. De cuando tenga que dar, de cuando usted sienta dar, de cuando Dios le ha bendecido. Entonces lo trae un domingo y lo da. Pero el jueves venga dispuesto a oír la palabra, el mensaje de Dios. Pero venga. No le dé más importancia a otras cosas externas que a lo que de verdad tiene que darle importancia. ¿Me está entendiendo? Venga, hermano, son 1:15 minutos que se va así rapidísimo. Y le digo que se va rapidísimo por si usted está deseando irse. Pero 1:15 minutos. ¿Cuánto es 1:15? 75 minutos. Y yo vi ayer 90 de Saprissa y Cartago. Vi 15 más que una enseñanza. Y dígame una cosa, ¿qué hizo Saprissa y Cartago en mi vida ayer? Nada más un tirillo y ese gol, nada más. Y di 90 minutos ahí viendo el partido. Y no puedo darle 75 al Señor de escuchar la palabra, de aprender, de enriquecerme, de poder sacar a alguien de una duda algún momento. Por favor, hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere de nosotros que estemos afanados en otro montón de cosas. Dios quiere de nosotros el amor hacia los demás. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán por grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo encontró, segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 al 10. No es que Dios retarda su promesa, como muchos creen que lo está haciendo, sino es que es paciente para con cada uno de nosotros. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo procedamos al arrepentimiento, para que vengamos delante de Él y le digamos: Señor, lo siento mucho. Pero de alguna forma, hermanos, usted y yo no podemos llegar al arrepentimiento si no somos señalados como pecadores. A nosotros se nos tiene que señalar el pecado. Y mucha gente se molesta que se le señale el pecado. Pero si a nosotros no se nos señala el pecado, no vamos a poder obtener la gracia como se debe obtener. Y para que usted y yo podamos de alguna forma señalar el pecado, es necesario conocer la palabra. Quizás un hermano suyo, un familiar, se va a enojar con usted, pero cuando usted le señale el pecado, usted va a poder hacer que esa persona pueda entrar al reino de los cielos, que esa persona vaya a ser justa de verdad. Mi pregunta es: ¿sabe usted hacerlo? ¿Sabe usted señalarle el pecado a la gente y llevarlos contra la pared hasta que no tengan otra salida más que decir: si yo me muero hoy voy a los infiernos? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuántas personas que usted conoce ya están preparadas para el regreso de Jesucristo? Déjeme decirle que usted y yo tenemos personas conocidas. Estoy seguro que usted y yo tenemos personas conocidas que no están preparadas. Y si nosotros les amamos, debemos de trabajar para ello. Pero ¿cómo trabajo yo para eso si ni tan siquiera yo quiero entrar ahí? Vean, hermanos, la iglesia debe de abundar en amor, pero principalmente en amor para predicar la palabra de Dios, para que aquellas personas que no han oído el evangelio, que no lo han entendido ni lo han creído, comiencen a hacerlo antes de que Cristo venga por su iglesia. ¿Se sienta usted, hermano, con sus hijos? Vea lo que les voy a decir. Yo me siento con mis hijos cuando tengo la oportunidad y les hablo de Jesucristo y de la salvación, hasta que los incomodo, hasta que sé que los tengo bufiando, pero yo les hablo y los confronto con el pecado. Ese es mi deber. El día que algo suceda, yo tengo que quedar con la satisfacción de que yo le hablaba del evangelio para que se salvaran. Vean, hermanos, usted y yo tenemos gente que no está preparada, gente muy cerca de nosotros, gente muy cerca, es más, gente bajo el mismo techo, muchas veces, que no está preparada.
Una de las situaciones más difíciles de nosotros los pastores es que al 90% de los pastores, o sea, de 10 pastores, para que pueda verlo mejor, de 10 pastores a 9 pastores, los hijos se nos salen del redil. Ese es el dato. Ese es el dato en Costa Rica y creo que fuera también. O sea que si usted para 10 pastores aquí, a 9 se nos han salido los hijos y solo uno queda. ¿Cómo ve el porcentaje? Devastador. Devastador. Yo he tenido conversaciones de pastores que viven una situación terrible con sus hijos y yo he oído decir: si yo hubiera sabido lo que era esto, yo no llego al pastorado. Conozco un pastor amigo mío que su hija la veía prostituirse en la calle. Está aquí en Costa Rica, aquí muy cerca. Prostituirse en la calle y verla drogada cuando él iba en el bus cruzando la calle, que un carro tenía que frenar para no levantarla. Hoy, para la gloria de Dios, la muchacha, Dios la levantó, la sacó y es su mano derecha en la iglesia. Pero él me dice a mí: ¿sabe qué, Carlitos? Mi esposita y yo lloramos por años. Tiene 40 años de ser pastor. O sea, 40 años en el pastorado no se los brinca un sapo con garrocha. Y lloramos hasta ver a nuestra hija afuera. Es muy difícil, hermanos, cuando uno predica y sabe que sus hijos están fuera. Y yo siempre digo: lo último que voy a perder es la fe y la esperanza de verlos regresar. Y voy a trabajar para eso. Pero si yo me aparto, ¿qué hago yo con apartarme? ¿Qué gano? Oigan, ustedes que están aquí, trabajen duro para que sus hijos no se les aparten. Yo trabajé muy duro, yo me considero que hice un arduo trabajo para que mis hijos nunca se apartaran, pero se apartaron. Pero que usted quede satisfecho el día que algo suceda. Yo tengo la satisfacción de que mis hijos se sientan al frente de mí y me han dicho: papi, mami, ustedes todos lo hicieron bien. Ustedes no se preocupen. Y yo les digo: no, yo no estoy preocupado, el que debe estar preocupado es usted, pero yo no. Hermanos, que sus chiquitas, que sus chiquitos crezcan bien afianzados en el Evangelio. Eso que van a la escuela dominical, gloria a Dios. Eso que usted hace un domingo de levantarse más temprano y quizás quería hacer otra cosa y traer a sus hijos. ¿Sabe qué? Va a ser más fácil que si un día se salieron del Evangelio puedan regresar, porque todo lo que escucharon, todo lo que usted les enseñó, todo lo que usted les inculcó, todo lo que usted les modeló, algún día Dios lo va a tomar para recordarles que hay un Dios y los va a hacer regresar. Es importante que usted y yo traigamos a los niños. A veces nos cuesta un montón. A veces cuando ya tienen 9, 10, 11, 12 años no quieren venir, tráigalos. Ese es el amor que usted debe de tener. Ve, ahora fueron a la escuela dominical. Pregúntele qué aprendieron. Estoy hablando con mi esposa un poquito de lo que les iba a dar, de la salvación, de lo importante que es que ellos estén constantemente. Y termino, hermanos.
Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción. En los tiempos de aflicción que podemos enfrentar. Dice el verso 3 y el verso 4 de Segunda de Tesalonicenses 1. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esas dos palabras, paciencia y fe, usted y yo las podemos resumir en una, y es en confianza. Dice Juan capítulo 16 y verso 33. Recuerdo que el jueves William lo leyó en la versión Dios habla hoy. Yo se la voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vea, hermano, esto es lo que quiere Dios de su iglesia. Que nosotros podamos tener en nuestro corazón confianza para enfrentar las aflicciones que vienen para el mundo mientras Él viene por su iglesia. Por eso le decía al principio, y ya voy a terminar, le decía al principio que usted y yo oímos profecías de gente que dice que va a venir paz y no va a venir paz. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay un tiempo de aflicción, hay un tiempo difícil, pero yo debo de confiar en Él. Que dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué? Enseñándoles todas las cosas, que las guarden. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo que usted y yo podamos enseñarle a la gente lo que el Señor nos dejó a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él prometió estar con nosotros siempre, todos los días, hasta que llegue el fin del mundo. Yo no sé cuándo será, pero que la confianza nuestra de verdad está en el Señor. Y quiero que se ponga de pie para leerle un pasaje, pero quiero que esté de pie, por favor. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al versículo 18. Dice la palabra del Señor, ponga atención, es el último pasaje que le leo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En medio de toda la situación, que usted y yo podamos confiar en el Señor, podamos alentarnos los unos a los otros. ¿Con qué?
con las promesas que nos dejó el Señor en su palabra. Pues aunque vengan tiempos difíciles, hermanos, para el mundo, usted y yo tenemos que tener algo claro. Y cierro así. Lo que tengo que tener claro es que el Señor va a venir por nosotros. Yo no sé si eso le parece suficiente o no, pero Él va a venir. Yo quiero dejarle algo claro, hermano. Cuando yo hablo de los jueves, de venir aquí, su salvación no depende de venir un jueves, en el sentido de si usted es salvo. Cuando yo hablo de que usted venga un jueves, es de que usted crezca para que usted pueda llevarle el evangelio a otros que no lo conocen. Pero no es de que si usted viene un jueves se salva y si no viene el jueves va al infierno. Yo no estoy hablando de eso y solo quiero hacer la aclaración. Pero qué bonito es que usted y yo seamos salvos y que por el amor a los demás aprendamos para que otros se salven. Aquí está claro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Imagínense eso, qué cosa más linda, imagínenselo, nada más. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor les bendiga y de verdad nos ayude a poner nuestra confianza, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro llamado, nuestros dones que no son nuestros y habilidades que Dios nos dio para servicio del Señor. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.